El siguiente programa no es una publicación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni representa necesariamente su posición oficial. Aquí, enfrente de nuestros ojos, exploramos cómo las profecías antiguas y modernas se cumplen hoy ante nosotros. Analizamos las Escrituras, los acontecimientos mundiales y las palabras de los profetas buscando entender el mensaje que el Señor nos da en estos últimos días. Le invitamos a escuchar con mente abierta y corazón dispuesto, recordando que el Espíritu Santo es la fuente de toda verdad, porque las señales ya están frente a nuestros ojos. Donald Trump ha utilizado su discurso en la Asamblea General de la ONU para reforzar su mantra, Estados Unidos primero. Además, priorizó la autodeterminación de las naciones individuales sobre las alianzas y la globalización. Los líderes sabios siempre ponen el bien de su propio pueblo y de su propio país en primer lugar. El futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas. En los últimos años ha surgido gran preocupación por el globalismo y la globalización. Algunos ven en estos fenómenos signos proféticos. La Biblia habla del control global mediante una marca, mientras que Cristo anunció que el Evangelio se predicaría por todo el mundo antes del fin. En paralelo, las Escrituras advierten tanto del crecimiento de la Iglesia como del aumento de la iniquidad. Vivimos en días de maldad y grandes tribulaciones, pero también de restauración en que la obra del Señor llenará la tierra. Hoy veremos qué es el globalismo y la globalización y cómo todo esto se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las profecías antiguas y modernas con los lentes del Evangelio restaurado. Saludos, les habla el hermano Héctor Eduardo Campos, llegando a ustedes gracias a Radio Abinadí, siempre junto a ti, y por YouTube a Evidencia Sud Sin Fronteras. Si eres nuevo por acá, suscríbete, dale a la campanita para que sepas cuando subiremos videos nuevos. Subimos uno cada semana. Danos un like, comparte para agrandar la comunidad y compartir el mensaje. Y esta semana estamos regalando para su colección un libro escrito por el presidente Dallin H. Oaks en español titulado Camino del Señor. Aprendamos más de las enseñanzas del presidente Oaks. Bueno, agradecemos al canal de Evidencia Sud Sin Fronteras que nos da la oportunidad de darles a ustedes este libro. No es muy fácil de conseguirlo, sobre todo en español, así que quédate hasta el final y llévate tu libro. Saludos a MRA Larvid y a canal COSUT. Conociendo a los Santos de los Últimos Días, un canal asociado también, gracias a todos. La palabra más conocida para todos nosotros es globalización, una palabra que estamos utilizando más o menos desde la época de 1990 y que se ha referido y continúa refiriéndose a la aceleración de los intercambios comerciales que se montan sobre la base de las nuevas tecnologías en materia de sistemas de comunicación, sistemas financieros, sistemas de transporte, etc. Por ejemplo, uno que toque un botón y uno pueda mover sus ahorros de un país a otro, o tocar otro botón y contratar a un personal en otro lugar, o tocas un botón y compras una mercancía de China que te llega en cuestión de días. Eso es globalización. Se refiere a la integración económica tecnológica de la humanidad, un tránsito instantáneo de capital, mercaderías y datos. La caída del muro de Berlín y con ella la caída del comunismo abrió las puertas a la globalización. Donde era muy difícil llevar el Evangelio de Jesucristo, se abrió la puerta de entrada a la predicación del Evangelio restaurado, y con ello se han cumplido las profecías de que este Evangelio sería predicado a toda nación. Así que la globalización es un aliado para el comercio, la información y la cultura a nivel global, que trae también sus consecuencias, como es la
propagación del consumismo, las tradiciones erróneas y falsa información. Pero en la balanza es un gran aliado para llevar el Evangelio a todas las naciones. Los profetas enseñan que la obra del Señor avanzará globalmente. Como dijo el profeta José Smith: si yo fuera emperador del mundo, garantizaría la libertad de religión para cada hombre, mujer y niño. De hecho, el liderazgo de la Iglesia siempre apoya la libertad religiosa universal. El presidente Joseph Smith observó con gozo que el Evangelio se está predicando por todo el mundo como testimonio a toda nación, y enumeró señales evidentes del fin de los tiempos, como la restauración del Evangelio, el retorno de los judíos a Jerusalén, etc. De manera similar, la profecía de Mateo 24:14, mencionada en Doctrina y Convenios 133, del 36 al 40, se está cumpliendo con misiones en casi todas las naciones. Hace muy poco se anunciaron la creación de 55 misiones nuevas para la Iglesia. Los santos han visto un crecimiento sin precedentes de la Iglesia en los últimos años, lo que respalda que las tempestades mundiales no pueden impedir la obra divina. Los profetas contemporáneos enseñan prudencia. El presidente Spencer W. Kimball advirtió que el progreso de la Iglesia irá acompañado por un aumento de la maldad entre los hombres. Es decir, a mayor difusión del Evangelio, mayor será la reacción del mal. El presidente Harold B. Lee pidió a los miembros no dejarse llevar por teorías conspirativas ni por muchos escritos sueltos que predicen calamidades, sino mantenerse en las Escrituras, especialmente Mateo 24, Doctrina y Convenios 45, 133, etc., que contienen las señales de los últimos días. El globalismo, en cambio, es una palabra mucho más reciente, tiene apenas 10 años más o menos. El hecho empieza a hablarlo, sobre todo el presidente Donald Trump en los Estados Unidos en el 2016. La globalización entra por efecto de las nuevas tecnologías que aparecen a partir de 1980 y que hacen del mundo incluso algo que Marshall McLuhan, un gran teórico de medios, él llamó la aldea global. O sea, podríamos fechar, si necesitáramos una fecha, desde 1980 en adelante. Ya incluso facultades de ciencias económicas en los Estados Unidos empezaron a hablar de ese término globalización. Ahora, de manera popular, la opinión pública empezó a hablar de globalización a partir de 1990. Y las grandes conferencias de la ONU en términos globales fueron también en esa época de 1990. Así vemos que una cosa es la globalización, que es un fenómeno sobre todo de tipo comercial, económico, financiero e informático. El globalismo es un fenómeno político que tiene que ver con la redistribución del poder político que antes estaba concentrado en los estados nacionales y cada vez parece fluir más hacia instancias supranacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, tribunales internacionales, etc., que empiezan a conformar agendas políticas, jurídicas y culturales que de arriba hacia abajo se deslizan hacia los pueblos. Ello implica agendas globales como la Agenda 2030. Muchos temas que se tratan allí como economía, medio ambiente, educación, perspectiva de género, se han regulado a nivel mundial sin debate popular. Un caso paradigmático fue la Agenda de Beijing en 1995, donde la ONU instó a todos los países a incorporar la llamada perspectiva de género en sus políticas. Un año antes, los líderes Russell M. Nelson y Dallin H. Oaks sintieron una impresión de los cambios que vendrían a nivel global y habían trabajado en promover una proclamación inspirada que junto al resto del apostolado fue presentada ante el Señor y luego aprobada como doctrina oficial de la Iglesia en octubre de 1995. El globalismo propone organismos internacionales que crean agendas políticas que las naciones no discuten, pero que deben acatar con una burocracia supraestatal, con funcionarios que ya no son nacionales, sino que son supranacionales, que diseñan agendas que las naciones deben aplicar a pesar de que ninguno de los promotores hayan sido elegidos por un pueblo nacional. Un ejemplo claro es esta Agenda 2030 que se creó en el año 2015. Es una agenda que tiene 17 objetivos, 169 metas, que hablan sobre todos los temas que se nos ocurran, desde economía hasta sexualidad, pasando por el clima, la industria, el agro, por todo lo que incumbe a la vida pública como privada de las naciones. Fue diseñada por un grupo de personas en Naciones Unidas que definieron estos objetivos. 87 personas de Naciones Unidas diseñaron una agenda para alrededor de 8.000 millones de seres humanos que habitamos en este planeta, que acataron a partir de septiembre del año 2015. Y esta agenda los pueblos en general no la conocen. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Bueno, es fácil concluir que deteriora los sistemas democráticos, porque en la democracia
son los ciudadanos nacionales los que deben llevar adelante debates, consultas, votaciones, decisiones que están implicando su futuro político. Cuando aparecen organismos internacionales, ya no solamente para cooperar internacionalmente, sino para definir lo que tienen que hacer los países, ahí hay un nuevo régimen político, que es el que podemos llamar el régimen globalista, donde las decisiones empiezan a tomarse por fuera de la frontera. Esto nos hace recordar el pasaje de Juan en Apocalipsis, que nadie podía comprar ni vender a menos que tuviera la marca en la mano derecha o en la frente. Las escrituras santo de los últimos días subrayan tanto las fuerzas del mal en unión mundial como el poder del Evangelio restaurado. Moroni advirtió que cualquier nación que favorezca las combinaciones secretas será destruida, y que quien promueve estas combinaciones asesinas busca destruir la libertad de las tierras, naciones y países. Además, el Señor enseñó que los hombres tienden a abusar de cualquier poder que reciben. Casi todos los hombres reciben un poco de autoridad y comienzan inmediatamente a ejercer injusto dominio. Estos principios condenan el dominio tiránico de instituciones supranacionales corruptas. El globalismo en sí son órganos judiciales que terminan tomando decisiones que las naciones deben acatar. Organismos que no fueron electivos, que no representan al pueblo, que ni siquiera tienen la misma nacionalidad en los miembros que lo componen, y que sus decisiones, sin embargo, son cada vez más vinculantes para nuestros destinos nacionales, y vemos cómo los medios de comunicación los implantan como la salvación del planeta. Pero la soberanía, que Thomas Hobbes, que fue filósofo político muy importante del Estado moderno, él escribe en su libro Leviatán que la soberanía es el alma del Leviatán, el alma del Estado, porque la soberanía es el derecho supremo y exclusivo a tomar decisiones sobre el territorio que domina la autoridad estatal. Entonces la soberanía, cuando empieza a abandonar el Estado para redirigirse hacia órganos supranacionales, es cuando se genera lo que conocemos como el régimen globalista. El globalismo es la transferencia de poderes soberanos hacia órganos supranacionales. Hace muy pocos años estuvimos en una pandemia. ¿Quién determinó las directrices por las cuales casi todas las naciones del mundo desplegaron sus políticas sanitarias? ¿Quiénes fueron? ¿Fueron los ministerios de salud? No, fue la Organización Mundial de la Salud, y esa organización es global, es supraestatal y es una organización privada donde uno de los principales financistas de esa organización no es ningún estado, es nada más y nada menos que Bill Gates. Además, tiene sus intereses en la industria farmacéutica, con lo cual allí tendría que haber un conflicto de intereses, ya que la Organización Mundial de la Salud recomienda lo que él vende, una muy buena publicidad para la venta en masa de medicinas que ellos recomienden en favor de la humanidad. George Soros, por ejemplo, financia la idea del aborto como un tema de salud y es dueño a nivel mundial de las mayores clínicas abortistas. Muy conveniente, ¿no? Un negocio redondo. En la pandemia del COVID, donde todos fuimos obligados a inyectarnos una vacuna que en tiempo récord y sin poder hacer una evaluación de consecuencias a futuro por inyectárnosla, fuimos cohesionados a ser vacunados. Y si no, no podíamos trabajar ni ir a estudiar, etcétera, etcétera. Muchas de las consecuencias en la salud recién se están observando. Y ahora, en este momento, se están discutiendo en la Organización Mundial de la Salud el nuevo tratado sobre las pandemias, que implica que en una eventual pandemia los estados se hayan comprometido de antemano a darle poder a la Organización Mundial de la Salud para que cuando llegue esa pandemia ya cuente con dispositivos de gobernanza global para determinar de una manera mucho más contundente y categórica cuáles son las políticas globales en materia sanitaria. Aún el Estado-nación tiene el grueso de la soberanía y por lo tanto puede oponerse a ese tipo de decisiones globales, suponiendo que un país que se adhiere a un tratado de la OMS, después, si llega una próxima pandemia, no va a ser muy fácil decir que no están de acuerdo o que no se van a poder alinear. Otro ejemplo es que Naciones Unidas tiene un órgano que es feminista, que se llama ONU Mujeres. Está financiado por distintos privados como George Soros, la Open Society Foundation. Está financiado por la Fundación de Conservadores, que de conservadores conservan su nombre solamente. Promueven lo que hoy se conoce como la agenda woke, que es un contexto ideológico del globalismo. Son las causas woke que vienen bajadas desde Naciones Unidas y desde otros organismos, como el nuevo término llamado el género. Género, cuando yo era más joven, era un término lingüístico. Las palabras tenían género, la música tenía género. Pero
hace muy poco también las personas tienen género. Eso sale de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer que se celebró en 1995 en Naciones Unidas en Beijing, donde ya dijimos, lo mencionamos anteriormente, pero allí determinaron decirle a todos los estados del mundo que de ahora en adelante tenían que hablar de algo llamado perspectiva de género. Y esto tiene que estar en todos los ámbitos del Estado: la salud, la seguridad, la defensa, la justicia, la administración pública, la educación, incluso en la empresa privada y en los medios informativos. La conferencia fue un hito porque articuló la agenda de derechos humanos de las mujeres con la agenda global de desarrollo. Como se mencionó un año antes, el elder Dallin H. Oaks y el elder Russell M. Nelson, como apóstoles, trabajaron en la declaración que se aprobó junto al resto de los 12 apóstoles y la primera presidencia como la familia, una proclamación para el mundo. Y en ese año, en octubre, el presidente Gordon B. Hinckley la hizo pública en la conferencia de la Sociedad de Socorro de octubre de 1995 y fue la respuesta del reino de Dios ante la imposición globalista de la ONU. Así es que de un día para otro empezamos a lidiar con toda esta cuestión del género, que en general ni siquiera sus máximos difusores saben muy bien de qué se trata, pero al mismo tiempo tienen una agenda llamada 2030 que tiene todo un objetivo dedicado a ello, que es el número 5, que implica aplicar la perspectiva de género. Y cuando se observa lo que se ha hecho con este tipo de perspectiva, aumentó la violencia contra la mujer en los últimos años, a pesar de que nunca hubo tanto feminismo en la educación, en los medios, en la política. Incluso han tenido ministerios de la mujer que reciben cantidades gigantes de presupuesto y no generan resultados reales, porque lo único que genera es división. El wokeismo o progresismo está pensado para dividir. ¿Por qué se llama woke? Porque el término viene de wake up, o sea, despertar. Para ellos no progresamos porque estamos dormidos, y ellos son los que han despertado. Woke o wokeismo es una palabra muy nueva para nosotros, incluso como la del globalismo. Esto nos indica que estamos entrando a nuevos periodos, nuevas situaciones sociales, en las que si nosotros no estamos atentos, nos llevará el tren, sobre todo a las nuevas generaciones. Así como al antiguo Israel fueron destruyendo y socavando su fe por medio de los imperios que llegaban de sus costumbres paganas, culturas apóstatas. O como en el caso del Libro de Mormón, que generaciones degeneraban en la incredulidad con el paso de los años, al ir llegando nuevos pensamientos, nuevas doctrinas, nuevas tradiciones. Por ello es tan importante de saber lo que ocurre y vacunar a nuestra familia con la doctrina de Jesucristo, con leer diariamente, con orar, con debatir temas como estos, para que nuestros hijos sean bien informados y formados desde casa y no sean atacados con estos parásitos mentales. El wokeismo es la exacerbación de la dialéctica opresor-oprimido. ¿Qué es la dialéctica opresor-oprimido? Bueno, es el arte de dividir la sociedad en dos bandos, los que oprimen y los que son oprimidos. Satanás siempre ha utilizado esta dialéctica. La vieja izquierda utilizó este modelo de conflictos para dividir la sociedad. Al principio, la izquierda dividía entre los pobres y los ricos, los capitalistas y los obreros, los burgueses y los proletariados. Estas divisiones son de tipo económico. Los pobres tienen que hacer la revolución contra los ricos, los obreros contra los capitalistas. Unos son los opresores, los capitalistas, y otros los oprimidos, que son los obreros. Y la solución es que el partido de los trabajadores tiene que unirse para hacer la revolución con esa gente. Este es el esquema del siglo XX. ¿Por qué? Porque el pueblo es la mayoría. El pueblo y los pobres son la mayoría, frente a los ricos, que son privilegiados, que son unos pocos, que hay que derrocar. Esta era la visión de la izquierda a finales del siglo XIX y del XX. La Guerra Fría se basó en esto. ¿Pero qué pasó en el siglo XXI? El siglo XXI crea el wokeismo. Es cuando ese modelo de dividir al mundo entre opresores y oprimidos y ponerlos a luchar, ya no en la esfera económica, sino en la esfera de toda relación social habida y por haber, y todas las características del hombre. Como por ejemplo, una mujer que es oprimida por el hombre, que es su opresor, que el mecanismo de opresión se le llama patriarcado. El heterosexual es el opresor del homosexual bajo algo llamado heteronormatividad. En identidad de género estamos los cisgéneros, que seríamos los que nos percibimos con nuestro cuerpo verdadero, real, que es lo que antes se le conocía como persona normal. Hoy en la academia se les llama cisgénero frente al transgénero, que es el oprimido. Hay que sumarle etnia, raza, hay que sumarle nacionalidad, hay que sumarle papá, mamá, hijo, hija, hijo, padre, vecino contra vecino.
Este dilema te dice que eres intocable, pero también te vuelve una víctima y te vuelve un sujeto ultra polarizado con tus relaciones normales y en cambio vas a buscar a un salvador arriba, pero no Dios. Más bien ahora en el político globalista. Los políticos ya no son aquellos que me pueden oprimir. El Estado es más bien quien pretende salvarme de la opresión. La opresión del patriarcado, del ecocida, del hombre blanco supremacista, del genocida, de la apropiación cultural, de que mi papá o mi mamá me está oprimiendo, del misógeno. Todo sirve siempre y cuando calce con la narrativa opresor-oprimido. Eso es el wokismo y es el marco ideológico favorito para los globalistas. La promoción de ideologías woke, nuevas normas culturales, temas de género, derechos LGTBQ+, ideologías de identidad es parte de una agenda global. En este contexto, la proclamación de 1995 sobre la familia reafirma que el matrimonio entre el hombre y la mujer es central en el plan de Dios y que ignorar tal doctrina traerá calamidades anunciadas por los profetas. Los líderes de la iglesia han exhortado a educar a los hijos en valores eternos en el hogar, fortaleciendo la familia como defensa contra ideologías de afuera. Ante una agenda 2030 que tiene un plan de desarrollo sostenible, el elder Todd Christofferson observó algo mucho más elevado e importante, que sería una sociedad sostenible. Escuchemos parte de su mensaje e invito a buscar el discurso completo porque el presidente Todd Christofferson dio un discurso maravilloso. Está en octubre de 2020 y se llamó Sociedades Sostenibles. En 2015, en las Naciones Unidas, se adoptó lo que se llamó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se describió como un plan de acción compartido por la paz y la prosperidad para las personas y el planeta, ahora y en el futuro. La Agenda para el Desarrollo Sostenible comprende 17 objetivos que se han de lograr para el año 2030, tales como fin de la pobreza, fin del hambre, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento y trabajo decente. El concepto del desarrollo sostenible es interesante e importante. Sin embargo, es aún más urgente el tema más amplio de las sociedades sostenibles. ¿Cuáles son los fundamentos que sostienen a una sociedad floreciente? Una que promueve la felicidad, el progreso, la paz y el bienestar entre sus miembros. En las Escrituras tenemos registros de por lo menos 2 de esas sociedades prósperas. ¿Qué podemos aprender de ellas? A las sociedades de estos 2 ejemplos las sostuvieron las bendiciones del cielo, que resultaron de su devoción ejemplar a los 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos fueron obedientes a Dios en sus vidas personales y procuraron el bienestar físico y espiritual de los demás. En las palabras de Doctrina y Convenios, estas eran sociedades que buscaban cada cual el bienestar de su prójimo y hacían todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Desafortunadamente, la sociedad ideal que se describe en Cuarto Nefi, en el Libro de Mormón, no perduró más allá de 2 siglos. La sostenibilidad no está garantizada. Una sociedad próspera puede fracasar con el tiempo si abandona las virtudes cardinales que sustentan su paz y prosperidad. En este caso, al ceder a las tentaciones del diablo, los del pueblo empezaron a dividirse en clases y empezaron a establecer iglesias para sí, con objeto de lucrar, y comenzaron a negar la verdadera iglesia de Cristo. Y ocurrió que cuando hubieron pasado 300 años, tanto el pueblo de los nefitas como el de los lamanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los unos iguales que los otros. Al final de otro siglo, millones habían muerto en violentas guerras internas y su nación, que fue una vez armoniosa, se había reducido a tribus beligerantes. Al reflexionar sobre este y otros ejemplos de sociedades que fueron florecientes, pero que posteriormente colapsaron, creo que se podría decir con propiedad que cuando las personas se alejan de Dios y del sentido de responsabilidad ante Él, y comienzan a confiar en el brazo de la carne, el desastre está al acecho. Confiar en el brazo de la carne es dar la máxima prioridad a las riquezas, al poder y a la alabanza del mundo. Las instituciones de la familia y la religión han sido cruciales para dotar tanto a los individuos como a las comunidades de las virtudes que sustentan a una sociedad duradera. Esas virtudes, arraigadas en los principios del Evangelio, abarcan la integridad, la responsabilidad y el rendir cuentas, la compasión, el matrimonio y la fidelidad, el respeto por los demás y por la propiedad de los demás, el servicio y la necesidad y dignidad del trabajo, entre otras.
La percepción de la importancia de la religión y la fe religiosa ha disminuido en muchas naciones en los últimos años. Un número cada vez mayor de personas considera que la fe y la lealtad a Dios no son necesarias para la rectitud moral, ni en las personas ni en las sociedades del mundo actual. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que aquellos que no profesan ninguna creencia religiosa pueden ser, y a menudo lo son, personas buenas y morales. Sin embargo, no estaríamos de acuerdo en pensar que eso suceda sin la influencia divina. Me refiero a la luz de Cristo. El Salvador declaró: «Yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo». Ya sean conscientes de ello o no, todo hombre, mujer y niño, de toda creencia, lugar y tiempo, lleva en su interior la luz de Cristo, y por lo tanto posee el sentido del bien y del mal, que a menudo llamamos conciencia. Sin embargo, cuando la secularización separa la virtud personal y cívica del sentido de responsabilidad ante Dios, corta la planta de su raíz. La confianza en la cultura y la tradición por sí sola no será suficiente para sostener la virtud en una sociedad. Cuando una persona no tiene un Dios más alto que ella misma y no busca mayor bien que satisfacer sus propios apetitos y preferencias, los efectos se manifestarán a su debido tiempo. Por ejemplo, una sociedad en la que el consentimiento individual es la única restricción a la actividad sexual es una sociedad en decadencia. El adulterio, la promiscuidad, el aborto electivo y los nacimientos fuera del matrimonio son solo algunos de los frutos amargos que se derivan de la inmoralidad sancionada por la revolución sexual. Entre las consecuencias subsiguientes que obran en contra de la sostenibilidad de una sociedad sana están el número cada vez mayor de niños criados en la pobreza y sin la influencia positiva de su padre, a veces a través de varias generaciones. Mujeres que asumen solas lo que deberían ser responsabilidades compartidas, y una educación escolar gravemente deficiente, siendo que la escuela, al igual que otras instituciones, tiene la tarea de compensar las fallas en el hogar. A estas patologías sociales se añade una incalculable cantidad de casos de angustia y desesperación personales, y una destrucción mental y emocional que afectan tanto a culpables como a inocentes. Nefi proclama: «Sí, ay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Ay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios». Por el contrario, nuestro alegre mensaje para nuestros hijos y para toda la humanidad es que la verdad de Dios señala a una manera mejor, o como dijo Pablo, a un camino aún más excelente. Y seguramente nuestro servicio más fundamental y duradero será enseñar y vivir de acuerdo con las verdades propias del gran plan de redención de Dios, como se expresa en las palabras del himno: «Amaremos a amigos y enemigos en la contienda, y también predicaremos de ti, como el amor sabe hacerlo, con palabras de bondad y una vida de virtud». Si nosotros, nuestras familias y suficientes vecinos tomamos nuestras decisiones y guiamos nuestras vidas por la verdad de Dios, abundarán las virtudes morales que se necesitan en toda sociedad. En su amor, nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que tuviéramos vida eterna. Jesucristo no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. ¿He aquí, acaso exclama Él a alguien diciendo: «Apártate de mí»? He aquí os digo que no. Antes bien dice: «Venid a mí vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio». Esto lo declaramos con solemnidad de corazón, con el espíritu de mansedumbre, y en el nombre de Jesucristo. Amén. A pesar de los desafíos globales, la doctrina Sud ofrece consuelo. Aquellos que son fieles no tienen por qué temer. El Salvador prometió que los prudentes no serán talados ni echados al fuego, aguantarán el día, y que el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos, y Él será su rey y legislador. En otras palabras, los justos heredarán la tierra y vivirán bajo la protección de Dios, aunque gobiernen la tierra potencias corruptas. Las señales de los tiempos indican tanto peligro como promesa. Mientras se echa cero a la maldad mundial, se cumple el mandato de llevar el Evangelio al mundo entero.
Los líderes de la Iglesia instan a prepararnos mediante la oración, la lectura de la Escritura y la obediencia a los convenios, de modo que podamos estar preparados y recibir al Señor con gozo cuando Él venga. En suma, vivimos en la era de los últimos días, profetizado, pero son también los días donde la obra del Señor avanzará hasta llenar la tierra, y son días maravillosos que están frente a nuestros ojos. Amigos llegados hasta acá, para optar por el libro, escriba su nombre en los comentarios de este video con la dirección electrónica, el correo electrónico donde enviaremos el libro. Y ve al tercer video de la serie Frente a nuestros ojos, que habla de la persecución al cristianismo, y comenta: ¿por qué la persecución cristiana tiene menos visibilidad que otras noticias? Muchas gracias.